tal? Nuevamente acá en Dominó, arrancando la semana, día feriado, pero nosotros acá siempre presentes. Bueno, el fin de semana tuvimos la gran novedad, el jueves, sobre todo el jueves a la noche, la novedad de un acuerdo importante de la Argentina con el Banco Mundial. Para una buena parte de los analistas se ha producido un giro en la política económica. ¿Por qué motivo? Porque se dice que previo a este acuerdo con el Banco Mundial, la Argentina dio su compromiso para terminar de pagar una deuda que tiene en el CIADI, que es un tribunal del Banco Mundial, donde había litigios con empresas, especialmente algunas extranjeras y de origen estadounidense. La Argentina había perdido esa controversia en el CIADI y estaba obligada a pagar, y habría ya un principio de acuerdo con estas empresas de pagarles 460 millones de dólares. Sobre esa base, también sobre la base de que esta vez va a haber algún acuerdo con el Club de París, donde la Argentina tiene una deuda muy importante del orden de los 10.000 millones de dólares, el Banco Mundial, que si bien estaba desembolsando créditos anteriores que estaban otorgados a Argentina, había dicho, bueno, no damos nuevos créditos hasta tanto la Argentina no regularice esta situación, sobre todo con el CIADI y con el Club de París. Habría habido ese compromiso y sobre esa base salió un comunicado el día jueves diciendo, bueno, se le va a reanudar el crédito a la Argentina unos 1.000 millones de dólares 2014, 2015, 2016, la suma son 3.000 millones de dólares. Esto a su vez estuvo precedido por que ante la situación adversa de la Argentina, en la Corte o en los tribunales de Estados Unidos, la Argentina reabrió el canje de la deuda, algo que había dicho que no, ley Cerrojo, nunca más se iba a abrir eso, y al mismo tiempo acordó con algunas empresas, especialmente el grupo Bridas y el grupo de Eurnequian, que bueno, se va a aceptar que traigan dólares que ellos tienen en el exterior, pero en lugar de que ingresen al cambio oficial de 5,85, 5,90, puedan entrar a un valor muy cercano al dólar paralelo. Entonces, todo esto marca un giro, porque decir, no vamos a pagar nada, se paga. Después decir, desendeudamiento, vamos a pagar con reservas del Banco Central, o sea, vamos a cancelar a los acreedores privados y a los organismos financieros internacionales, pero endeudándonos con el Banco Central. Ahora el gobierno está en la postura de reanudar el endeudamiento con los organismos financieros internacionales, con los cuales de todas maneras ya tiene una deuda elevada del orden de los 18.000 millones de dólares. Todo esto, para una buena parte de los analistas, marca un giro en la política económica, algo que si bien es anterior a la enfermedad de la presidenta, justamente cuando ella estaba internada, esto se profundizó, y muchos ven detrás de estas posturas que llevó adelante el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en Washington, muchos ven ahí la mano del actual presidente, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, estamos hablando de Amado Boudou. Bueno, esto va a ser un análisis central, fue el tema central del fin de semana. Hoy lo vamos a analizar con Eduardo Blasco, de la consultora Maximber, para que nos diga cómo está viendo, si esto realmente es un giro, si esto puede llegar a profundizarse y por qué. Apenas se conocieron estos anuncios, bueno, la bolsa subió, el dólar paralelo pegó otro estirón para arriba, pegándole muy en el poste a los 10 pesos. Quédese aquí en Dominó unos segundos y ya estamos con Eduardo Blasco dialogando sobre todos estos temas. Parque temático Tierra Santa.
derecho a la excelencia. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando y el Estado regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bueno, estamos con Eduardo Blasco, que es director de la consultora Maximber. Blasco, ante todo, gracias por estar aquí en gracias Dominó. por invitarnos. Usted habrá escuchado la introducción. Hubo estos cambios tan importantes, principios de acuerdo con el Banco Mundial y muchas otras novedades que hasta hace muy poco parecían impensables. Si bien en algún momento, en el 2008 creo, 2009, hubo un intento del gobierno de ir en esta misma dirección, se frenó cuando vino el aumento de las tarifas, etcétera, se frenó, se había dicho también que iba a haber un acuerdo con el Club de París, que después no se concretó, pero ahora parece ser que con el cambio en la situación política por las elecciones primarias, muchos consideran que, y bueno, también el hecho de que ya hay muy pocas reservas en el Banco Central, la brecha cambiaria es elevada, no hay señales de que se puedan recomponer las reservas a corto plazo siguiendo la política actual y está lo que yo denomino un giro en la política económica. ¿Usted coincide? ¿Cuál es su interpretación? Sí, yo estoy de acuerdo con el enfoque, pero que es más de la noticia de esta semana. Creo que es un proceso que viene ya desde hace unos meses de ver cómo encontrar la pata a la sota, fundamentalmente por el famoso refrán que dice que la necesidad tiene cara de hereje. O sea, cuando se empieza a no resultar tan fácil mantener las políticas previas, y en esto la incidencia del problema de la necesidad de reservas para importar energía es clave. Si no fuera por eso, por ahí se podría continuar con este esquema de que el gobierno pague deuda con reservas, porque el superávit... Se agotó, como si eso se hubiera agotado. Sí, no está agotado, pero ya más en un país como la Argentina, que se insiste demasiado en la historia de que hay que tener cierta cantidad de reservas y que eso tiene que tener una relación con la base monetaria. Todos sabemos que en el fondo esto no es así. O sea, en absoluto es así. En ningún libro de economía dice absolutamente nada, ni siquiera similar a eso, ni tiene ninguna lógica como modelo, digamos, de manejo de políticas monetarias y políticas cambiarias. Pero bueno, muchas cosas que no tienen sentido, pero que se van introduciendo y se van colocando dentro de los agentes económicos. En el caso argentino, a este tema de que las reservas cayeron, ¿cuánto? 15.000 millones de dólares en el último año y medio, se agrega esta prohibición de que cualquiera puede ir al banco y decir, tome pesos, deme dólares. Pero el problema de la Argentina es si uno lo tiene que simplificar en un problema, sí. Es, casi diría que será un tiempo hasta que se aprenda, la inflación. O sea, sin inflación no se verá un proceso estructural en Argentina motivado por muchísimas razones, pero fundamentalmente, históricamente, por déficit del sector público que se monetizaban, ¿sí? Como concepto básico. Después hay la otros maquinita elementos. del Banco Central para la auxiliar maquinita al como tesoro. elemento, que después retroalimenta. La Argentina está muy acostumbrado a que iba y le decían un café valía 10 pesos y ahora le dicen 12. Y dice, está bien, y ese está bien es 20%. 20% es una locura, pero el argentino lo razona, bueno, son 2 pesos más, lo consume igual, no cambia. Vos te pasará, digamos, que vas al bar con los amigos y, uy, subió, bueno, listo, ya está, pero es lo mismo.
mientras no se comprenda lo que se aprendió en el resto del mundo después de la crisis de fines de la década del 70 y principios del 80, cuando subió el petróleo, hubo inflación en todo el mundo, las tasas de interés volaron, eso produjo recesión. De ahí en adelante se empezó a hablar, ¿te acordás de los famosos objetivos de inflación? Sí, metas, ¿no? de inflación. Metas de inflación, porque se dijo las inflaciones altas producen descontroles tan grandes en la economía que el costo es desproporcionado. Entonces hay que balancear permanentemente el nivel de actividad, pero con la inflación controlada. Esto es lo que tienen claro los bancos centrales, ¿sí?, de la mayor parte del mundo en estas cosas. Ahora en la acá, Argentina, sí. al haber inflación, es donde pasa el tema de necesito tal cantidad de reservas. Pero hay Si no, otro sería problema. El ridículo. gobierno hace esta política, pero por otro lado, los últimos datos están marcando un ascenso de la inflación. El Sí. día jueves se conoció el dato de la Dirección de Estadística y Censos de la ciudad, 2,1, y el IPC Congreso, 2,11, y a ambos le da 25% en los últimos 12 meses. Después tenemos toda esta discusión de la verdura, del tomate, del pan. Siempre vamos a tener un buen argumento. Ayer, el jueves, charlando con un directivo del centro de panadero, dice, no, el pan solamente aumentó un 15%. Y lo dijo solamente un 15% suelto. Y yo agarré y le digo, ¿cuánto? ¿Un 15%? ¿Y le parece poco? Y después me dice que hasta ese momento el pan había aumentado un 35% desde enero hasta ese momento. Digo, 35, usted le agrega el 15, como es acumulativo, se me vas arriba del 60%. Es una locura. Pero lo dijo así con total naturalidad. Entonces, estas medidas no pueden llevar a que haya más inflación, inclusive porque el dólar paralelo está aumentando y el gobierno, a su vez, devalúa más la moneda por el tipo de cambio oficial. Pero es que el dólar paralelo también sube porque, entre otras cosas, algunos dicen, hoy escuchaba por la radio, ¿no?, una entrevista a una economista prestigiosa. No, 9.50 está bien, porque es el tipo de cambio que nos da para que funcione la convertibilidad. Se dice cada pavada, voy a ser totalmente franco, esto y se repite. Lógico, porque no hay dicen como convertibilidad Lora. acá. Es ridículo eso, es como decir... No importa, pero ¿está 9.50 o está 9.80? Está bien. El tema es que está ese valor. Pero que encima, tratar de justificarlo con una ecuación matemática, ¿sí?, de este tipo de cosas es una estupidez. O sea, mientras no entendamos que lo que influye en el dólar, ¿sí?, fundamentalmente el dólar obviamente paralelo, el otro está manejado por el Banco Central, es un proceso permanente que la sociedad se ha acostumbrado a la inflación, retroalimenta, acepta que se viva con inflación. Las tasas de interés en moneda local sabemos que son más bajas que las expectativas de inflación. Está limitado el acceso al tipo de cambio oficial, que todos sabrían que es un regalo, tanto lo sabe todo el mundo, que saca pasajes por anticipado, el que puede viajar lo saca por anticipado porque es barato, hasta que no entendamos, porque esto para mí, Ismael, es fundamental. Si no le metemos a la gente en la cabeza, hay algunos economistas que esto lo repiten claramente, que si no matamos la cultura inflacionaria de este país, que no es este último gobierno, pero no es un tema de décadas, todo el resto... Pero no es un tema de cultura nuestra, es un tema, la inflación no es un tema de cultura nuestra, sino que es el resultado de determinado tipo de políticas económicas. No hay duda, Yo después finalmente, para mí la inflación es un dato de la realidad, no es que yo genero la inflación, es un dato de la realidad y entonces busco cómo zafar, cómo no perder tanto. Entonces ve a uno y dice, no, ahorra en dólares, pero por el paralelo, porque no venden el oficial. Otro dice, no, hace esta bicicleta financiera. Y el comerciante que dice, remarca, a ver si yo le gano la carrera a la inflación. Y después vamos a la paritaria y dice, bueno, yo no puedo pedir menos del 25%. Un problema tiene, como es el tema de la inflación en Argentina, 60 o 70 años, ¿sí? No es obviamente un gobierno, no es un ministro de Economía, ¿sí?, es un tema cultural, es un tema que se ha colocado intrínsecamente, que cada gobierno después con sus políticas lo potencia o lo acota durante ciertos periodos de tiempo, esto es indudable y yo no voy a ponerme a defender este gobierno precisamente que en esto es pésimo en la comunicación, ¿sí?, y erra todas estas cosas. Pero hay que entender que está más allá de algunas políticas coyunturales de gobierno. O sea, la inflación, ahora, la inflación actual, ¿a dónde va? Voy a darte un ejemplo que es clarísimo para que lo entendamos. La oposición,
entre las cosas que se quejó cuando se hizo el ajuste del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, es que por ley hay que sacar que ese mínimo no imponible, como se ajusta a las jubilaciones, Que sea y algunas otras automático. cosas, que sea automático por ley para prever la inflación. Fíjate lo que estamos hablando. O sea, que en este país tiene que haber leyes para que todo ajuste por inflación estructuralmente. Es una locura. O sea, si uno mínimamente se pone a pensar lo que está diciendo, y tiene medio dedo de frente, dice, pero estos están locos. O sea, ¿cómo vamos? Y casi lo vamos a poner en la Constitución. En cualquier momento hacemos una reforma constitucional que diga, todas las variables de este país, ¿sí?, deben ser ajustadas por inflación, porque como es un país que está condenado por los próximos 200 años a tener inflación, lo tenemos que poner en la Constitución Nacional. Perdón que sea tan enfático, Ismael, pero es delirante. Y es tan delirante y nos acostumbramos a escucharlo. Pero Blasco, lo Sí. que estaba pasando era que la AFIP miraba para el otro lado, no ajustaba el mínimo imponible y le metía la mano en el bolsillo al trabajador 20, 25%. No me lo digas, yo pago más impuestos. Por eso, pero no porque estaba ganando más. Ganando lo mismo le sacaban más de impuestos. Los Este balances era el de las problema. empresas, Y- que y- ganancias nominales. ¿sí? Exactamente. Las empresas lo mismo. ¿Cómo los corregís particulares. eso? De una vez por todas, lo primero que tenemos que decir, bueno, vemos la coyuntura y cómo la arreglamos un poquito, de alguna forma. Sí. Es absolutamente de tercer nivel ese análisis. El primer nivel es, basta, el ataque a la inflación, como se hizo en los países centrales, vía cambios de políticos de objetivos de inflación, cambio de política monetaria, el hecho de bajar la inflación a un dígito bajo es una política de Estado que absolutamente todos los que estén, candidatos de lo que sea, digan, juro, lo Pero por más que juren, después la inflación es muy superior. Y uno no pero tiene. si la inflación... Pero después uno no tiene mecanismos de defensa frente a eso. Pero, Dios, la inflación se puede bajar. Es Pero absolutamente han fracasado todos en bajar la inflación. Y el que bajó la inflación con la convertibilidad, nos terminamos en el 2001 hundidos en la mayor quiebra de la historia del país. Sociedad en votar y en decir a los dirigentes, por amor de Dios, la sociedad, señores, la prioridad es la inflación. Todo el mundo te reconoce. La inflación es el impuesto más regresivo que existe, mucho más regresivo que cualquier Pero que el lucran mínimo con la imponible. inflación, todos lucran con la inflación. Bueno, Y el que entonces, menos se puede defender la inflación, que es el jubilado, el asalariado, el que tiene ingresos fijos, dice, bueno, dame alguna herramienta de defensa porque vos te estás llevando todo. El gobierno se lleva, lucra, las grandes empresas pueden remarcar, el trabajador, la única defensa que tiene, que después cuando va a la paritaria tiene que decir, bueno, pero la paritaria ajustémoslo cada 6 meses. no quiero hacer un debate para después poner preguntas concretas que por ahí le Sí. interesa a la gente. Bueno, ¿qué hago en concreto mañana más allá de esta discusión filosófica? Pero yo soy absolutamente convencido. Mientras los líderes de la sociedad, y yo aunque sea, yo no existo, digamos, no soy una persona de demasiada influencia, pero en el poquitito que puedo influir, aunque sean 3 o 4 personas, tiene que quedar absolutamente claro. Si no entendemos que ese es el problema básico y que todo el resto de la cosa, el ajuste automático, todas esas cosas, deriva de ese problema básico, que haya, digamos, brecha, la cosa o el dólar, todo deriva de ese asunto. Ahora Blasco, El día que lo volviendo- sí. entendamos, ¿sí? Pero volviendo tenemos alguna volviendo perspectiva al tema futuro, sí. original, hay un giro en la política económica, este giro es consistente, el gobierno con este giro va a lograr que vengan unos pocos dólares para que la transición hasta el 2015 transcurra, no digo en paz, pero por lo menos con menos problemas como la que está pasando Sí. actualmente. Como yo he indicado varias veces, la situación macroeconómica argentina no es mala. ¿sí? No es mala. No es mala. Tiene, por supuesto, cosas para arreglar. El tema del déficit energético, ¿no? Es un tema clave que está limitando las ventajas de tener una balanza comercial muy positiva. Fíjate que hablamos del dólar en un país que no tiene deuda externa, ya lo he dicho, no existe en proporción al Producto Bruto, que intrínsecamente debería tener balanza comercial positiva y en forma importante por los precios relativos. Sin embargo, estamos hablando del tema del dólar. Se puede manejar estas cosas para que no pase nada dramático.
El tema de los juicios en Estados Unidos es un problema, por ahí no fue todo hábil el país en su manejo jurídico de mensajes en esto. Yo creo que de alguna forma se va a arreglar. Y como decía, estas señales son pequeñas cositas de decir, bueno, algo vamos a empezar a arreglar. No cambia de fondo la situación, pero algo se va a arreglar. Y muchos agentes económicos, ahora quiero verlo en la economía real, que va a ser lo importante, ya están comprando activos financieros sobre la base de, bueno, si esta gente no se vuelve loca, pasamos 2014 y 2015. Y si pasamos 2014 y 2015... Se compra acciones y bonos pensando que van a subir porque... Y después, como la situación, si uno saca la foto, uno siempre dice, si uno tomara los números macro de Argentina, donde dice Argentina lo tachara y pondría, no sé, Renolandia, cualquiera que lo leyera diría, che, en ese país hay que invertir espectacularmente, fíjate los números que tiene. Pero hay fuga de capitales en la Argentina. Pero hay fuga de capitales, pero bueno, volvemos a lo de siempre. Es la inflación, la desconfianza, la inseguridad jurídica, todo esto... ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? Bueno, va a cambiar el día que la sociedad argentina... No, ¿por qué está cambiando que ahora dice, no, están poniendo plata en la bolsa, están poniendo plata en los bonos? Porque a veces se llega a precios, voy a traducirlo esto en términos concretos, ¿sí? En este tipo de cosas. Unos bonos que yo estuve recomendando, que creo que vos me entrevistaste en algún momento, dije, los bonos de descuento. O sea, cuando las situaciones son raras, comprá bonos de largo plazo, vencen en el 2033, mirá lo que estoy hablando. Normalmente el argentino medio dice, 20 años, pero eso te parece infinito. Como están con precios... muy bajos. Relativamente bajos, estaban a $60 por cada 100. Tenías un potencial de, cuando te pagaran el capital, ganar $40 sobre 60 es un 66%, ¿no? Aunque sea a largo plazo. Y a su vez te pagaba $8,28 de interés por año de interés. Cuando las tasas están... Para simplificarlo, durante los 20 años. Es un negocio realmente muy bueno. Y si uno dice, bueno, está bien, hay argentinos, los argentinos votan gente que después decimos cómo, o puede ser que la mayoría lo haya votado cuando cambian las cosas, pero el premio es lo suficientemente interesante como para poner una fichita. Poner alguna ficha. Mirando a mediano plazo, este país, en el corto plazo puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Los mercados son muy locos, afuera están muy confusos. Fíjate el tema de autorizarle o no al Poder Ejecutivo de Estados Unidos a tomar más deuda. Pues, ¿qué? ¿Estados Unidos, por una pelea política o por una discusión si ayudamos o no, va a dejar de pagar los bonos? No, imposible. No imposible, pero si pasan los días y no ves nada, decís, no imposible, pero es posible. Estamos en un mundo... Ahora, Blasco, hay mucha gente que me dice lo siguiente, yo compraría cosas de Argentina, pero creo que si ahora están a 60, dentro de poco pueden estar a 50. Sí. Entonces, compro, hoy a 60 todavía es caro, compro a 50 porque en lugar de tener 66% de beneficio sobre el capital, voy a tener 100%. Y Es cierto. Como yo no puedo adivinar esas cosas, que recomiendo, vos lo escuchaste claramente. Sí. Bueno, ok, si usted está dispuesto al final a poner 100 en riesgo Argentina, se llama argentino, se llama del exterior, porque los argentinos, invertir en la Argentina es casi como si invirtiéramos en otro país, ¿sí? A veces, por lo menos si es del sector público. Ok, si uno está dispuesto, bueno, a comprar 33 ahora. Y espera un poquito. Si se empeora, compramos otro 33 y empeora un poquito. O sea, y espera un poquito. Y si no compra algo... En lugar de poner una ficha entera, pongo media ficha. Es para hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho? 2008, mediados del 2008. Un bono que se llama Podén 2015, que vence en el 2015, que es el más corto que vence ahora. O sea, por el estilo, que paga 7% anual de cupón y vence dentro de 2 años, ¿sí? En dólares. Mediados del 2008, por la crisis y todo que está dando vuelta, tanto local como internacional, valía $45, más o menos. Un negocio espectacular, 45, cobrar 100 y 7. Hoy está cerca de 90. Bueno, pues pará. Yo le decía a todo el mundo, el que no compra esto no quiere ganar plata. No creo que la Argentina defaultee, como vos decís, ahora vale 95 y cobró, durante 5 años, cobró $7 por año. ¿Sabes cuánto valía en febrero del 2009? No te olvides. 20. Sí, por eso. 20. Con lo cual le digo a la gente, esto por tu comentario, y mira, hay que promediar, el mundo es tan loco que uno puede llegar a ver cualquier cosa.
eso mismo valía 20, un año y medio después valía 80 de vuelta. Blasco Promedio y me sentido enseña común. que tenemos que Sí. ir cerrando. Ok. Agradezco su presencia aquí. El interrogante está planteado. ¿Hay un giro o no en la política económica? Hay muchos grandes grupos económicos que vuelven a poner alguna ficha en lo que se llaman activos financieros de la Argentina, acciones, bonos, etcétera. Bueno, en los próximos días esperemos hacer el balance de esta situación, veremos los pasos que sigue dando el gobierno y sobre todo el resultado de las elecciones del 27 de octubre, que ahí sí puede marcar un giro político importante en función, una vez que tengamos los resultados en la mano. Gracias y hasta el próximo lunes.